Buenas noches, mi nombre es Ángela Brenda Huanca y vamos a hablar en este caso sobre la justicia transicional en Chile. Prácticamente que vendría a ser un camino hacia la reconciliación. Bueno, como sabemos, la justicia transicional en Chile configura, ¿no?, un proceso en el cual se busca cicatrizar las profundas heridas abiertas por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Prácticamente durante el periodo de intervención militar entre 1973 y 1990, en este periodo de la historia de Chile, ha estado muy marcado por la represión política de millones de ciudadanos. Esto también conlleva la desaparición forzada de miles de personas, la ejecución extrajudicial, la tortura y el exilio de los opositores al régimen. Bueno, con todo esto, la transición nuevamente hacia la democracia ha permitido que se entienda la necesidad de crear ciertos mecanismos para hacer frente a este trágico periodo de la historia chilena. A su vez, también ha logrado una reconciliación nacional a partir de la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto es muy importante. Por otro lado, la Corte Interamericana ha sido crítica, ¿no?, del modelo de justicia transicional chileno, donde surgieron que no se encuentra a la altura de los derechos humanos a nivel internacional y se sostiene que el enfoque ha sido débil para poder dar la respuesta a las violaciones masivas que se ha dado y que se debería desarrollar un modelo más comprensivo que incursione en la rehabilitación integral de las víctimas y de la verdadera historia, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar sobre la verdad también, que prácticamente es lo que se ha documentado el pasado. Bueno, en esto, el establecimiento de comisiones de la verdad fue uno de los primeros pasos que se dio en el camino que se pretendía ofrecer la justicia transicional. Estas comisiones se encargaron de aclarar y documentar cómo se violaron los derechos humanos durante el régimen. En 1991 se estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también em, como Comisión Rettig. Sus fines estaban enfocados o centrados sobre todo en la investigación forense en relación a los desaparecidos y a las ejecuciones políticas. Por otro lado, en el año 2004 también fue establecida la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que se conoce, ¿no?, como la Comisión Valech. Aquí pues se documentaron a miles de personas que fueron detenidas y torturadas en cuestión de la política. A través del aval de establecer estos organismos, el sufrimiento de las víctimas fue reconocido y sus quejas se plasmaron, ¿no?, a través de la historia sobre las violaciones de los derechos humanos que han sucedido, pero sin embargo también hubo críticas por sus insuficiencias, tales como la falta de una explicación exhaustiva sobre algunas situaciones y el escaso acceso a toda la información que se deseaba obtener, ¿no? Y esto debido a que muchos de los perpetradores permanecieron en silencio y había poco entendimiento de las instituciones. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la justicia, que por sí ha sido un camino muy difícil. Y esto nos habla sobre el acceso a la justicia, que ha sido, ¿no?, uno de los aspectos más controversiales y más desconcertantes de la justicia transnacional en Chile, ya que en los primeros años después de la democracia, la ley de amnistía en 1978, que fue promulgada por el mismo régimen militar, fue un gran impedimento para juzgar a los culpables de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también es importante recalcar que la presión de de las organizaciones de los derechos humanos y el crecimiento del derecho internacional ha permitido, ¿no?, que se reavive varios casos a partir de los 2000. Por otro lado, es importante recalcar que la Corte Suprema y otros tribunales chilenos comenzaron a reinterpretar la ley de amnistía, sosteniendo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto realizó un cambio
y logró, ¿no? Que se hizo posible que fueran enjuiciados algunos de los máximos dirigentes de la dictadura. Por otro lado, también se dieron, ¿no? reparaciones, que prácticamente fue el reconocimiento a las víctimas en cuanto a la justicia de transición en Chile, e incluido entre sus componentes también de forma significativa la reparación a las víctimas. Esto prácticamente nos habla de que el Estado ha instaurado diversas políticas para tratar de reparar el daño efectuado, tales como pensiones para las víctimas, para sus familias, y atención médica, educación, así como distintos tipos de terapias psicológicas, y también se ha ofrecido unas disculpas públicas y se ha rendido homenaje a los muertos levantando memoriales y monumentos. Bueno, sin embargo, las medidas de reparación también han sido objeto de críticas. Muchos opinan que no se responde adecuadamente a los aspectos emocionales, sociales y económicos de las víctimas, ¿no? Asimismo, el trabajo para identificar a la totalidad de las víctimas y el reconocimiento de cada una de ellas ha sido extremadamente extenuante. En ciertas oportunidades ha resultado inconcluso. Por otro lado, también se habla, ¿no? sobre las garantías de no repetición, donde prácticamente busca instaurar reformas institucionales que eviten que se repitan estos abusos del pasado. Y en el caso chileno, pues esto ha implicado reformas a instituciones armadas y de seguridad y a la proposición de respeto a los derechos humanos. Esto también nos dice sobre la inclusión de este tema en el sistema educativo. Ha sido igualmente un paso importante para poder concientizar a las nuevas generaciones sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura y la defensa de la democracia, ¿no? Eh, Aún existen tensiones o resistencias en algunos sectores de la sociedad chilena que han puesto obstáculos a la aplicación total de estas reformas, pero se está trabajando en ello. Se hicieron diferentes tipos de reformas, ya sean reformas institucionales, reformas en la educación y la capacitación, reformas en la memoria y la verdad. También se optó por mecanismos de supervisión y control y compromisos internacionales, ¿no? En cuanto a los compromisos internacionales, nos habla sobre la obligación de ratificar y honrar los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es muy importante asegurar que el Estado se compromete a abstenerse de cometer más violaciones. Esto incorpora el deber de rendir cuentas ante organismos internacionales. Y bueno, como tal, después de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que se hizo, ¿no? Se hace un esfuerzo desde por parte del Estado y también de la misma sociedad para que la justicia transicional en Chile realmente funcione. Esto continúa siempre en la memoria, y de esa forma se debe recordar que la verdadera posibilidad de alcanzar la reconciliación solo se va a lograr a través del trabajo y esfuerzo mancomunados, mientras que no se olvida la historia y se construya un nuevo futuro más justo y más inclusivo, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.